Hola a todos los celtistas que nos escuchan a lo largo y ancho del mundo a través de YouTube y a través también de iVoox. Soy Antón García Fernández y os hablo desde Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América, y aquí se abren las puertas una semana más del Bar Celeste. Y al otro lado del Océano Atlántico, en Bayona, en Galicia, en España, tenemos a mi buen amigo Fernando Rodríguez Estevez. Fernando, buenas noches para ti, tardes para mí, y bienvenido una semana más al Bar Celeste. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Pues buenas noches, y te hablo desde el pleno diluvio universal. Hoy no ha parado de caer agua aquí desde primera hora de la mañana, y aquí estamos en Bayona, a pesar de todo, resguardaditos y con muchísimas ganas de hablar del Celta, que emite signos de recuperación. Sí, eso parece, y esperamos que sean signos duraderos y que se vayan consolidando a lo largo de las semanas. Ese diluvio del que hablas que tenéis ahí en Galicia, pues lo tuvimos nosotros ayer aquí en Tennessee. Anoche nos cayó una tormenta de las buenas, de las que se estilan bastante por aquí. Y bueno, pues hoy tenemos, aunque no tenemos ningún invitado o ninguna invitada en este episodio ya número 10 del Bar Celeste, pues tenemos un menú bastante llenito y bastante interesante, porque vamos a comentar brevemente el partido de Copa del Rey que el Celta empató a 1 contra la Real Sociedad, y después el partido que aquí los mexicanos en el canal mexicano que yo suelo ver aquí en los Estados Unidos denominaron el partido de la jornada, que fue el empate a 3 entre el Betis y el Celta en el Benito Villamarín. Empezamos brevemente con el partido de Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Fernando, ¿qué te pareció ese encuentro después del 4-0 contra el Eibar, contra el equipo donostiarra, en el que el Celta empató a un gol? Bueno, me pareció un partido bastante serio, todos muy concentrados, un equipo muy ordenado. Volvimos a ver un poco el bloque que habíamos visto contra el Atlético de Madrid, esa defensa ordenada, todos, digamos, atentos. Bien, es cierto que la Real no tiene un estilo muy ofensivo. De hecho, en las últimas semanas, la Real Sociedad está sufriendo para marcar goles. Parece que se está convirtiendo en un equipo sin goles e incluso sin fútbol, por lo que se escucha a los periodistas de allí, de San Sebastián. Y como decía, frente a ese equipo que tampoco asusta, aparentemente, el Celta se comportó bien, se adelantó en una jugada a balón parado, que eso se agradece. Ver que el Celta tiene recursos a balón parado se agradece, porque yo recuerdo que no hace mucho sacábamos corners y la gente estaba en la grada tan tranquila como si fuéramos a sacar un saque de banda. Es decir, el Celta no se caracterizaba últimamente por marcar goles a balón parado. Estamos cambiando la tendencia, y me consta, y así lo ha dicho también el entrenador, que Mohamed está trabajando esa estrategia, y se notó en ese gol, ¿no? Esa peinada para atrás de Araujo y ese remate de Yago Aspas. La pena del final, bueno, ese, digamos, despiste, porque volvemos a caer en el error de, digamos, enervarnos demasiado con el árbitro, descolocarnos y pagar las consecuencias con un gol en contra. Es una pena que por descentrarnos y, digamos, centrar nuestra furia en el árbitro nos empaten, ¿no? Errores de colocación motivados por esa situación no deberían darse. Con lo cual, eliminatoria complicada, pero como digo, tengo fe en remontar allí a San Sebastián sabiendo que la Real está como está, ¿no? Sí, es cierto que la Real no está muy bien, y precisamente por eso fue una decepción para mí ese partido, porque yo esperaba un poquito más del Celta. Me pareció un partido bastante gris, bastante aburrido. Tú habías vaticinado que iba a ser un partido aburrido porque era un partido de Copa en el que se iban a hacer probablemente, como así fue, algunos cambios, algunas rotaciones, y bueno, pues realmente tuviste toda la razón. Parecía que estuvieses viendo el futuro, porque el partido me pareció bastante aburrido. Lo mejor del partido hasta el momento en el que la Real empata era el resultado. Lo que tú dices de que el Celta pues tuvo recursos a balón parado en ese partido, así es como vino el gol,
pues eso siempre se agradece, siempre es algo positivo, pero yo diría que hasta el momento en el que nos empatan, lo más positivo del Celta en ese partido, además de que estaban ordenados, como tú dijiste, fue el resultado. Pero claro, el resultado, como pasa en muchas ocasiones y con el Celta, con sus errores en defensa, pues suele ser bastante típico. Pues al final eso que era lo bueno, que era el resultado, pues acabó no siendo tan bueno, porque el empate a 1, la verdad, es uno de los peores resultados que se pueden dar. De hecho, se podría decir que un empate a 0 sería mucho mejor que un empate a 1 en una eliminatoria doble partido. Pero debido a ese resultado de empate a 1, yo tengo mucha menos fe que tú en que se vaya a remontar. Creo que va a ser muy difícil y yo pensé nada más terminar el partido que al Celta le quedaba una competición menos este año. Espero equivocarme y que el Celta pueda ganar en San Sebastián, pero la verdad es que lo veo bastante difícil, Fernando. Bueno, hay que pensar, Antón, que nos vale de entrada el 1-1 nos vale, iríamos a la prórroga, el 2-2 y a partir de ahí empates a más goles, todos nos valen, ¿no? Entonces, bueno, yo me agarro a esa idea, ¿no? Eso esperamos que así sea, porque como digo, bueno, pues quedar eliminados a primeras de cambio en la Copa del Rey pues es algo que nunca gusta a nadie y el Celta pues siempre tiene esperanzas puestas en llegar lo más lejos posible en la Copa y bueno, esperemos que, como tú dices, esto sea posible, una victoria o por lo menos un empate a 1 o a 2 o a 3 o a lo que sea, a 1 para alargar el partido, a 2 o a 3 para llevarse la eliminatoria. Mucho más interesante, yo diría, Fernando, que el partido de Copa del Rey fue el partido de la jornada pasada, que se jugó el domingo. Estamos grabando esto en martes, día de las elecciones legislativas aquí en los Estados Unidos. Pues el domingo el Celta jugó un partido que, como dije antes, el canal mexicano aquí en los Estados Unidos nombró como partido de la jornada. Y desde luego yo creo que están en lo cierto los comentaristas y los periodistas mexicanos que esto dijeron, porque fue un partido muy interesante, con muchas alternativas, tanto en el marcador como sobre el terreno de juego, y con un sabor agridulce al final para el Celta, porque se pudo haber llevado los 3 puntos y acabó llevándose solamente 1, aunque también es cierto que tal y como empezó el partido, podría haberse quedado con la bolsa vacía. ¿Qué te pareció el partido, Fernando? Bueno, yo creo que al final hay que agradecer el punto. Es decir, no seamos... es decir, seamos celtistas, que eso es sano. Bueno, sano, habría que debatirlo también. Es natural. No sé si sano, sí, pero natural sí. Pero no digamos, nos cerremos tanto cuando vemos un partido en su totalidad, porque hay que pensar que, como tú bien decías, en la primera parte, ya sea por errores o por, en este caso, el posicionamiento de Sergio ligeramente adelantado, pues pudo conllevar que nos fuéramos al descanso en lugar de con 1-0, con 3-0, por poner un ejemplo. Entonces, valoremos lo que sucedió en la segunda parte, ¿no? Esa reacción tremenda del Celta, ese cambio de estilo, y hablando de cambios, vamos a personalizar y hablar de jugadores como Jules Saber, que parecía que estaba condenado a no ser un jugador significante en esta temporada, y Maxi Gómez, que bueno, ya lo conocíamos, pero se ve que cada vez hace más cosas. O sea, lo que ha aprendido este chico en un año es tremendo, ¿no? Es decir, ya no solo marca, sino que regatea y realiza pases de cambio de sentido que, bueno, pues crean auténticas jugadas de peligro, ¿no? Un chaval de 20 años que está progresando a una velocidad vertiginosa y que yo ya cuento los días para que se vaya de este club, desafortunadamente. Pero volviendo al partido, yo me quedo con que puntuamos, sacamos ese punto valioso. Y bueno, ¿qué vas a hacer con un tercer gol como el que marcó el Betis desde esa distancia, ¿no? El gol de Canales? Aplaudir y ver que los rivales tienen cracks igual que nosotros, ¿no? Lástima que, bueno, pues que saliera ahí esa bota de oro de Sergio Canales, pero golazos los recibimos y los metemos. Así que yo doy por bueno el punto, nos mantiene en la zona morna, que dicen los de la TVG,
y por tanto yo no me lamento, yo agradezco ese punto y queda muchísimo y estamos en disposición de mejorar bastante, ¿no? Yo doy por bueno el punto, como tú dices, estoy de acuerdo con eso. Creo, sin embargo, que la primera parte del Celta fue absolutamente horrorosa. Es decir, fue para mí una de las peores primeras partes o mitades de partido de esta temporada por parte del Celta. Se pudo haber llevado bastantes goles. Es cierto que en la segunda parte ahí es donde realmente los celtistas que queremos ver las cosas de una manera positiva tenemos que centrarnos y creo que Mohamed como entrenador tiene que centrarse en lo que pasó en esa segunda mitad. Es una pena que el Celta tenga que tener 2 goles en la chepa para que decida abrir los ojos y decida pues levantar cabeza. Y porque es mucho más difícil hacerlo en esos momentos cuando ya tienes 2 goles en contra. Pero el Celta en la segunda mitad jugó su mejor fútbol o uno de sus mejores fútbol, no sé si se puede decir así, de esta temporada. A mí me encantó el Celta de la segunda parte y me da pena que no se jugase así ya desde el principio. Creo, como tú, que hay que destacar a Hjulsager, que ya jugó bastante bien en el partido de Copa contra la Real Sociedad, que no había jugado prácticamente nada, pero que es un jugador que apunta muchísimas maneras y que puede ser una realidad si es que el entrenador le va a dar oportunidades. Maxi Gómez, por supuesto, es un jugador como Iago Aspas absolutamente imprescindible. Cuando él está en el campo, el Celta es uno, y cuando no está en el campo, el Celta es otro. Me gustó también Brais Méndez en este partido contra el Betis. Creo que jugó muy, muy bien. Me parece una buena idea poner una línea de 4 atrás, que se olvide de ese quinto jugador. Yo creo que no es necesario tener un quinto jugador y me parece que cuando se juega con 4 atrás, yo creo que Brais Méndez es uno de los jugadores ideales para poner sobre el terreno de juego. Me gustó también Okay. Y bueno, me parece que a partir de ahora, desde este momento hasta el futuro más inmediato, creo que Antonio Mohamed tiene que pensar en cómo el Celta jugó en esa segunda mitad, porque ese es el estilo de juego o el tipo de juego que el Celta tiene que mostrar, y yo creo que ese es un camino mucho más adecuado que el que hemos visto hasta ahora. Una cosa que me sorprendió, Fernando, fue esa expulsión del turco Mohamed. Me parece que los árbitros a veces son muy rigurosos con equipos más pequeños como el Real Club Celta. ¿Cuántas cosas no dicen otros entrenadores de otros equipos más importantes a los árbitros y a los cuartos árbitros y no los vemos expulsados del banquillo? En este caso, Mohamed sí fue expulsado. Y he leído por algún lugar que van a recurrir la tarjeta roja, probablemente no se la van a quitar, pero yo creo que este rasero, este doble rasero que utilizan los árbitros con los entrenadores sigue viéndose esta temporada entre entrenadores de equipos grandes y pequeños, Fernando. Bueno, yo creo que no es que fuera desproporcionado, es que no viene a cuento esa expulsión. Es decir, si acabas de meter 2 goles, acabas de empatar un partido que vas a 2, es normal que, bueno, pues que esté exaltado el entrenador. Y lo que hace después no es decir ninguna palabrota ni insultar a nadie, es decir, bueno, criticarles. Ahora sí, ahora hay balones para darle rápido a los jugadores. Antes estabais perdiendo tiempo, escondíais todos los balones y ahora sí los dais, ¿no? La expulsión es porque dice el árbitro que se dirige al banquillo rival, vamos a creer a Mohamed y pensar que se dirige al cuarto árbitro, que está a su izquierda. De cualquiera de las dos maneras, no es expulsión. Es decir, es suficiente con que el árbitro, pues si quiere, acuda al área técnica y le diga cálmese y céntrese en su equipo y ya está. Pero sin mediar palabra, fiándose de lo que le dice el cuarto árbitro, que lo expulse, vamos, y luego encima el acta refleja que no hubo insulto, vamos, es que yo, a diferencia tuya, Antón, creo que sí se la van a quitar, ya sea el primer comité o segundo comité, ¿no? Sabemos que hay una
hay una serie de escalones para recurrir, se puede hacer hasta 2 veces. Y bueno, entonces en ese sentido yo creo que, aparte del doble rasero, que lo habrá toda la vida, o sea, hasta el fin de los tiempos, ese doble rasero, yo ya no insisto en él porque es algo con lo que ya me he acostumbrado a convivir, pero sí que dentro de ese doble rasero, sea el equipo que sea, no puedes expulsar a nadie porque diga un comentario que no falta al respeto. Es decir, es una consideración de que no estaban dando los balones y de repente empatamos a 2 y todos los recogepelotas estaban ahí rápidamente dando el balón. Así que yo espero que se la quiten y bueno, y que Mohamed pueda ver al Celta Real Madrid, que será nuestro último bloque hoy. Sí, para cerrar este bloque y pasar al siguiente, Fernando, vaya golazos del Celta en la segunda mitad. Una pena que esa falta al final de Iago Aspas golpease en el larguero y después no fuese posible tampoco rematarla hacia adentro, porque de haber sido así nos habríamos llevado los 3 puntos. Pero ¿qué podemos aprender brevemente antes de pasar al siguiente bloque? Fernando, ¿qué podemos aprender de esa segunda mitad del Real Club Celta en el Villamarín el pasado domingo? Pues lo que había que aprender es a defender mejor, pero yo creo que esa lección no la vamos a aprender, no sé, yo creo que ni tú ni yo lo vamos a ver, por desgracia. Ojalá lo vean nuestros descendientes, porque vamos, eso es lo que habría que aprender, porque el resto lo sabemos, el resto de jugar bien y atacar y marcar lo sabemos, desde hace años además. Así que lo que habría que aprender, pero que no se ha aprendido, y yo ya acudo a Balaídos cada 15 días sabiendo que la defensa es, en términos coloquiales, pues una braga, si se me permite la expresión, pero con lo cual eso es lo que habría que haber aprendido, pero no se va a aprender. Y contra el Real Madrid, que luego hablaremos, pues eso más vale corregirlo, o si no, serán otros puntos que se escapen de Balaídos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Escucháis el Bar Celeste, episodio ya número 10. Soy Antón García Fernández y en Bayona, en Galicia, está Fernando Rodríguez Estevez, y estamos hablando de estos 2 primeros partidos que ya se han jugado, el de la Copa del Rey y el que el Celta empató en el Villamarín contra el Betis. Y ahora pasamos a el siguiente bloque de nuestro programa de hoy. El otro día hablamos acerca de defensas importantes, grandes defensas de la historia reciente del Celta, y hoy vamos a hacer lo propio con los guardametas, con los porteros, y lo vamos a hacer no en orden cronológico. Yo tengo unos cuantos, Fernando tiene también unos cuantos, y vamos a ir pasándonos la pelota de una mano a la otra, hablando de cada uno de los porteros, ¿no? Ya que son jugadores que pueden jugar y deben jugar con las manos, ¿no? Si te parece, Fernando, como yo he elegido el más antiguo, pues a lo mejor puedo empezar yo y después te paso a ti la pelota. El primero al que yo quiero mencionar es a Javier Maté. Yo siempre me he fijado mucho en los porteros, porque cuando yo jugaba al fútbol, y no a ningún nivel maravilloso ni nada por el estilo, pero cuando yo jugaba al fútbol era portero, quería ser portero por varias razones. Primero, porque me gustaba, y segundo, porque en el parque de juego, ¿no? Cada vez que se formaban equipos nadie quería ser portero, y si tú querías ser portero entonces ibas a tener posibilidad de jugar, ¿no? Con total seguridad. Entonces, yo me fijaba mucho en los porteros, también en los árbitros, pero en los porteros, y para mí Maté era uno de los grandes porteros de mi infancia, portero insignia del Celta en los años 80, con Pachi Villanueva siempre de suplente, eterno suplente de Javier Maté. Durante muchos años ya vinculado al club, incluso después de dejar de jugar al fútbol, incluso después de colgar las botas, como se suele decir. Y yo tengo un cariño especial por Maté, porque cuando yo era muy pequeño, tendría a lo mejor 6 o 7 años, pues alguien en mi familia habló con alguien en el Celta que conocía y consiguió que yo pudiese hacerme una foto antes de empezar el partido con todo el equipo del Celta en el césped. Y después de esa foto en la que salen todos los jugadores, Jimmy Hagan estaba allí, Albelo, etcétera, Lucas, pues me hice una foto que todavía conservo y tengo simplemente con Javier Maté, que además él después me firmó
y todavía tengo como oro en paño. Entonces, Javier Maté para mí tiene que ser el primer portero que hay que mencionar. Uno que te guste a ti en especial, Fernando. Bueno, uno así que me venga rápidamente y que haya marcado una época, aunque fue una época breve de 2 años, fue Santiago Cañizares, ¿no? Y esto enlaza con ese tembleque que nos entra a todos los celestes cuando un balón pues llega colgado al área, ¿no? Con Cañizares no había ese problema. Yo recuerdo un montón de corners que nos sacaban y él salía sin problemas, no tenía miedo a salir porque era conocedor de su cuerpo, de su envergadura y atrapaba los balones sin ningún problema. Desde luego ahí se forjó un gran portero que procedía del Mérida, si no recuerdo mal, y bueno, de hecho en 2 años fue lo suficientemente bueno como para ser llamado por el Real Madrid y allá se nos fue, ¿no? Con aquel famoso precontrato que muchos silbidos le costó a Santi Cañizares en Balaídos. Es curioso que luego, bueno, curioso y predecible, que en el Real Madrid apenas jugara. De ahí que se fuera al Valencia, donde realmente tuvo una época que a él le marcó más porque yo creo que es más valencianista que celtista, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo con esos 2 años y con aquel cántico de pesetero, pesetero, que se le llamó cuando se fue para el Real Madrid. Pero bueno, cualquiera de nosotros, con semejante contrato que le habrían puesto delante, se habría ido a ese equipo. Entonces me quedo con ese portero, así para empezar, Antón. Santi Cañizares, que estuvo en el Celta del año 1992 al 94. Javier Maté, curiosamente, entre 1981 y 1993. Vaya carrera más larga para Maté. Pero Cañizares, desde luego, fue un portero que debutó con la selección siendo jugador del Real Club Celta todavía. Y hablábamos antes de empezar el programa en el año 2002 en ese mundial de Corea y Japón, pues tuvo la mala suerte de romperse un tendón en el pie porque se le cayó un frasco de colonia en el baño encima del pie, que ya hay que tener mala suerte para eso, y debido a eso pues no pudo jugar ese mundial, si no recuerdo mal. Otro portero del Celta que a mí me gusta mucho y que yo recuerdo con cariño es otro hombre que tampoco jugó en el Celta un montón de tiempo, sí estuvo 4 años entre 1996 y el año 2000, y me refiero al francés Richard Dutruel, ¿no? Un portero también de gran envergadura que funcionó muy bien en el Real Club Celta. Recuerdo que había un jugador de campo que se llamaba Daniel Dutuel, que era el apellido era prácticamente el mismo, ¿no? Pero estoy hablando de Richard Dutruel, el portero, que siendo jugador del Celta llegó también a jugar con la selección francesa, con los Bleus, y después llega un momento en el que Luis Van Gaal, el entrenador del Fútbol Club Barcelona, lo fichó o lo quiso fichar para el Barcelona, pero en cuanto llegó Dutruel al Barcelona, Van Gaal ya no estaba. Nunca realmente llegó a cuajar mucho, de la misma manera que Cañizares en el Madrid. Dutruel no llegó a cuajar mucho en el Barcelona, tuvo alguna que otra lesión. Y todos los títulos que ganó Dutruel en su carrera fueron en Francia, incluyendo con el Paris Saint-Germain. En el año, creo que 96, llegó a ganar la Recopa de Europa, ese torneo ya extinto. Yo me acuerdo muy bien de Dutruel y me parece un portero que hay que recordar. ¿Qué más tienes por ahí en tus notas, Fernando? Bueno, y ahora que dices lo de Dutruel, es que ya venía con un cartel importante, es decir, cuando viene un portero que además aquí nadie conocía y dicen que es el suplente de Bernard Lama, nada pues más y nada menos. Son palabras mayores, ¿no? Es decir, ahí pues parecía que había buen fichaje del amigo Horacio Gómez, ¿no? Así que, bueno, ese es un buen recuerdo. Volviendo al mercado español, que yo ya voy a un español, Santiago Cañizares, voy a citar a otro que es Prats, ¿no? Desde luego fue un portero también, bueno, pues con cierta carrera. Entre mi familia, por ejemplo, mi padre es bastante fan de Prats, siempre lo cita, aunque yo no lo pondría al nivel que he puesto a Cañizares, ¿no? Prats es verdad que fue un portero también que destacó por su seguridad, lo que nos falta ahora estos últimos años, ¿no? Un portero que realmente nos deje tranquilos y no tengamos que estar mirando para la portería pues
cada 2x3, ¿no? Con lo cual, pues uno de ellos, Prats, que si no recuerdo mal, procedía del Mallorca, ¿no? Sí, Prats es un portero que tampoco estuvo en el Celta mucho tiempo, ¿no? Pues no, estuvo realmente pocos años, lo que pasa que, bueno, son de estos jugadores que con pocos años ya marcan pues ya una época, ¿no? Y ya que me has devuelto la pelota, pues introduciré a otro que en este caso estuvo en segunda, pero para mí era un portero de primera como ese Notario, ¿no? Procedente del Sevilla. Tampoco, este no era de gran envergadura, pero sí que dio mucha seguridad al Celta, ¿no? Y además era un portero que, bueno, se implicaba mucho con la defensa, ¿no? Estaba cada 2x3 gritando a la defensa, así como hay porteros más calmados como Sergio, no sé si quizás Rubén ahora, Prats, quiero decir, Notario, sí que estaba más encima de los defensas, ¿no? Había esa conexión de la que tú siempre hablas, ¿no? Que ahora quizá falte entre la defensa y la portería, ¿no? Este fue uno de los nombres que tú mencionaste de los que yo realmente me había olvidado. Es curioso la de grandes porteros que ha tenido el Celta en Sí. su historia reciente y por lo que he leído también en historias del Celta, también muchos años y muchas décadas antes de mi nacimiento. Tengo un par de porteros más, Fernando, si te parece podemos comentar a estos dos y cerrar aquí este bloque, este capítulo de guardametas y pasar ya a la parte final del programa. Uno de ellos es Pablo Caballero, argentino, que estuvo en el Celta desde el año 2000 al 2004 y un portero realmente de gran categoría, hay que decirlo, porque llegó a ser titular con Argentina, nada más y nada menos. No estamos hablando de una selección de segunda categoría, pese a que últimamente Argentina no está ganando mucho y no está muy bien y se le critica mucho, estamos hablando de un portero que en el Mundial del 2002, en el que no jugó Cañizares precisamente, él fue titular con Argentina en ese Mundial de Corea y Japón, ¿no? Un portero para mí segurísimo, un portero al que le metían muy pocos goles. De hecho, Fernando, estaba viendo un poco de información sobre él antes de empezar el programa y si nos vamos, por ejemplo, a esa temporada 2002-2003, es decir, justo después del Mundial de Corea y Japón, jugó con el Celta 36 partidos y le metieron solamente 27 goles. No está nada mal eso, ¿eh? No está nada mal. Jugó, sí. es una estadística impresionante, ¿no? Y después de dejar al Real Club Celta, pues jugó durante bastantes temporadas en el Levante. Finalmente, un portero con el que quiero terminar es el gaditano José Manuel Pinto, ¿no? Un portero que venía procedente del Betis, si no me equivoco, un hombre que tenía una gran personalidad, que tenía también esa confianza de la que hablabas tú antes y que transmitía a la defensa. Era un hombre que se enfadaba con la defensa y gritaba, pero animaba también y aplaudía con mucha intensidad. Empezó en el banquillo, curiosamente, como suplente primero de Duturuel y después de Caballero, pero ya se hizo a partir del 2003-2004 titular indiscutible, llegó a ser capitán y se le cedió al Fútbol Club Barcelona en el año 2008 y ahí es donde empezó a ganar títulos, pero no a jugar, no jugaba demasiado en el Barcelona tampoco, jugó sobre todo en la Copa, jugó en algunos partidos en competiciones europeas, jugó en algunos partidos de liga, sí, de vez en cuando, pero claro, es que enfrente estaba Víctor Valdés y entonces no era fácil hacerse con el puesto titular en todas las competiciones. Lo tenían como portero copero, pero poco más y eso sí, sí que su palmarés engordó muchísimo porque esa es una de las épocas gloriosas recientes del Fútbol Club Barcelona. Bueno, Fernando, podemos cerrar aquí, si te parece, el bloque aquí en el Bar Celeste dedicado a los porteros, recordando la gran calidad de porteros que ha tenido el Real Club Celta a lo largo de su historia. Y vamos ya a ir cerrando el programa de esta semana, programa número 10 del Bar Celeste. Escúchenlo, por favor, en YouTube y en iVoox. Hablando de la previa de un partido siempre interesante, siempre importante, que es cuando uno de los grandes visita Balaídos. En este caso es el Real Madrid y Fernando, hay que decirlo, ¿no? Yo creo que pocas veces ha estado tan barato ganarle al Real Madrid.
Bueno, yo voy a ser prudente por la experiencia que tengo. Uno ya tiene callo, ¿no?, en estas situaciones, y sigo considerando que lo normal es que perdamos. Es decir, yo voy a poner las cosas en su sitio y entiendo que lo normal es perder contra el Real Madrid. Ahora bien, si el equipo mejora un poquito en defensa y mantiene el nivel anotador que tuvo en Sevilla contra el Betis, si se dan esas dos condiciones, no al 100%, pero si se mejora un poquito en defensa y se mantiene ese nivel anotador, sobre todo el de la segunda parte en Sevilla, y se evitan, digamos, ciertas distracciones que yo creo que no las va a haber, porque cuando uno se enfrenta a un equipo tan grande, no hay lugar para distracciones, con lo cual, si eso se mejora, tendremos posibilidades. Y aún así, cuando te enfrentas a equipos de este tamaño, de esta magnitud, hasta la suerte puede estar en tu contra. No hay más que ir al último partido en el que el equipo de nuestro amigo, de tu amigo también, Pablo, el Valladolid, sufrió la mala suerte de un tiro del tan llamado o tan afamado Vinicius, que se iba a la banda, porque no se iba al saque de fondo, un balón que se iba a la banda acabó dentro de la portería. Entonces, vuelvo a lo de la suerte. Es decir, estos equipos tienen una suerte que el Celta no tendrá en toda su historia. Con lo cual, partiendo de esa base, entiendo que hay que hacer un partido casi perfecto para tener posibilidades. Y aún así, yo voy a ser cauto y creo que lo normal es que pues no se gane y se empate o se pierda, porque, bueno, aunque no estén a tope el rival y además tenga bajas, yo creo que sigue siendo un partido muy, muy difícil. Yo iba precisamente, Fernando, al partido del Valladolid, no necesariamente al desastre que el Madrid sufrió en el Camp Nou, sino precisamente al partido contra el Valladolid. Es que el Madrid contra el Valladolid jugó de una manera pésima. Entonces, realmente el Valladolid no mereció perder ese partido, y menos 2-0. Entonces, teniendo ese partido tan cercano, por eso digo que esta es una de esas temporadas en las que ganarle al Madrid es más factible que en otras ocasiones. Estoy de acuerdo contigo en que no hay que ser, en el que no hay que emocionarse demasiado y pensar que se le va a ganar al Madrid con toda seguridad o incluso con facilidad. No digo eso, pero digo que el Madrid está en unos momentos muy bajos, y que el Celta, que generalmente cuando juega, como todos los equipos más pequeños, contra uno de los grandes, sale siempre más enchufado, con más ganas, ¿no? Y a lo largo de la historia del Celta se ha visto eso en muchas ocasiones también. Pues me parece que no sería imposible sacarle un buen resultado al Madrid. No digo ganar necesariamente, pero digo que el Real Madrid este año está en horas muy bajas. Y como tú, creo que si el Celta juega con seriedad, sobre todo si la defensa no comete los errores de la primera mitad del partido contra el Betis, que hubo algunos... Sí. Es que fueron errores groseros, ¿eh? Sí, pero vamos, errores incluso infantiles, de dar el balón, el portero a la defensa ahí por el medio y perder el balón en el centro y disparo al palo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas contra el Madrid, contra el Barça, contra el Atlético y contra otros equipos no se pueden permitir, ¿no? Entonces, si uno se concentra en la defensa y empieza a hacer un juego más o menos combinativo, tenemos jugadores suficientes como para poder sacar algo positivo de este partido contra el Real Madrid. A ver si, por ejemplo, jugadores que están empezando a despuntar, como Hjulsager, por ejemplo, juega de nuevo y vuelve a jugar y vuelve a hacer un buen partido. Si los goleadores están en estado de gracia, ¿no? Si Maxi juega de la manera que lo hizo en la segunda parte en Sevilla, o si Iago Aspas está tan en forma como lo ha estado últimamente, yo creo que se puede sacar un resultado positivo contra el Madrid. Estaré viéndolo, por supuesto, con muchísimo interés, como también lo estarás tú, y además tú en el campo. Y me gustaría, Fernando, que si no tienes ninguna otra cosa más que añadir, si tienes algo que añadir, hazlo. Y si no, dame por lo menos, mójate y dime qué resultado vamos a tener al terminar los 90 minutos del partido Real Club Celta-Real Madrid.
Bueno, antes de darte un resultado, me gustaría añadir a ese cúmulo de jugadores que esperas que resurjan y que sigan despuntando, voy a añadir a mi amigo Enre Mor, sobre cuyas plegarias, bueno, pues está haciendo efecto. Bueno, pero no me vas a decir que un Remor jugó bien en el Villamarín, porque eso sí que no te lo voy a aceptar. No jugó bien, pero bueno, ese es ahí un ojito derecho que tengo, que mucha pasta se invirtió en el chaval y estamos aún esperando a que despunte del todo, ¿no? A ver si el Madrid le motiva y le pone lo suficiente, como se suele decir. Bueno, yo pensando ahí en un resultado así, sin dejarme llevar por el corazón, así visualizando un poco, yo creo que un gol en contra lo tenemos garantizado, uno mínimo. Entonces, bueno, yo voy a decir un 2-2, porque yo creo que va a ser un poco un partido así intenso como el del Betis, pero bueno, en este caso, bueno, voy a poner un gol menos a cada uno, así que yo creo que un 2-2 y bueno, nos quedaremos ahí otra vez con la miel en los labios de poder ganar al Real Madrid, ¿no? A este gran equipo. Pues mira, Fernando, ya que dices eso, yo originalmente iba a decir 1-1, ¿no? Pero me has pillado hoy un día en el que aquí fuera de mi ventana veo que sale el sol, veo que el cielo está azul y azul celeste precisamente. Y entonces, pues mira, me voy a mojar de una manera optimista y voy a decir que el Celta le va a ganar al Real Madrid 2-1. A ver si es cierto. Además, mi padre no va a estar en el estadio y cada vez que mi padre va a los partidos el Celta no gana, con lo cual en esta ocasión a ver si hay suerte y continúa esa situación y el Celta se lleva los 3 puntos contra el equipo blanco. ¿Algo más, Fernando? ¿Algo más que quieras añadir antes de cerrar las puertas de este bar y acabar la consumición? Pues nada, esperemos que antes de acabarme este culín que tengo aquí aún, esperemos que bueno, que el equipo mantenga esa línea ascendente, más allá de lo que pueda pasar contra el Real Madrid, que como digo, no es un partido que haya que tener en cuenta cuando uno hace sus previsiones, así que más allá de eso, esperemos que esa línea de recuperación siga hacia adelante y se deje de hablar ya de forma definitiva de que Mohamed se puede ir, porque duele escuchar a veces comentarios en la grada de, por ejemplo, cuando acabamos de ganar al Eibar 4-0, decir, sí, está bien haber ganado, pero la pena es que tenemos que aguantar a una semana más. Entonces, bueno, determinados comentarios ya parecen manías persecutorias y en lugar de fijarnos en lo bien que va el club, pues nos fijamos en echar a alguien determinado, ¿no? Como si tuviéramos algo personal contra él. Así que este apunte, pongo mi firmita y te doy la palabra, Antonio, de nuevo. Simplemente creo que si a Mohamed le va bien al Celta y eso es lo que tenemos que esperar, pero tampoco podemos negar la realidad y en algunas ocasiones pues el Celta no juega como nos gustaría y entonces hay que criticarlo. Cuando juega bien, como por ejemplo lo hizo en casa del Betis durante los segundos 45 minutos, lo decimos y lo hacemos notar y esperemos que las cosas sigan así y el Celta pues vaya levantando cabeza y que este 4-0 o este punto en casa del Betis no sea un espejismo. Contra el Madrid si se pierde, pues bueno, no pasa nada, pero bueno, si se puede empatar y ya no digamos ganar, pues todos a esta parte de balaídos contentos, ¿no? Fernando, muchas gracias como siempre. A ver si en la siguiente ocasión, pues en lugar de tener aquí un dúo, tenemos a 3 personas. Y nada, muchas gracias como siempre por participar en este Bar Celeste y hasta la próxima, Fernando. Bueno, pues ha sido un placer, Antón, y creo que no debemos olvidar el último grito de guerra, ¿no? Que siempre hacemos. Como siempre, o de siempre. ¡A la Celta!